vamos a estar enlazados con Ángel Delgado, abogado constitucionalista. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pancho. Qué gusto poder conversar contigo a propósito de algunos temas de interés nacional. A la Así es, orden. así es. Igualmente, ¿no? Siempre es un placer conversar con Ángel porque se puede hablar desde materia constitucional hasta historia. Ángel es un versado en temas de no solo derecho romano, sino, si mal no recuerdo, también eres un experto en el Imperio Romano, que por alguna razón, no sé por qué es eso, es algo que apasiona a todos los hombres. Pero bueno, ya en otra oportunidad Sí, sí, es conversaremos cierto, es por cierto. qué es que a los Porque hombres es nos una interesa especie de tanto. reflejo en el pasado de lo que puede ser el futuro. Sí, efectivamente, ¿no? Y a veces conocer la historia nos permite no cometer los mismos errores en el presente Así es. y en el futuro. Pero bueno, vayamos al presente, porque si nos vamos al pasado podemos pasarnos toda la hora y tenemos el tiempo, es más laxo que en la televisión, pero igual con ciertas limitaciones. Vayamos primero, me gustaría tus impresiones sobre lo que dijo el abogado de Pedro Castillo en el Pleno, ¿no? Un comportamiento bastante infantil, bastante pueril, bastante inmaduro por parte de un abogado que debe estar colegiado en algún colegio de abogados y hace una mención de hablando huevadas, estos comediantes, gritando. ¿Qué clase de persona es esta? No, no. Además que creo que directamente agravia al Congreso de modo gratuito, además, Uh -huh. totalmente gratuito. Quizá para buscar algún tipo de receptáculo a nivel de la opinión pública por parte de algún sector que Castillo, que es que apoya a Castillo, pero no es una conducta digna de un letrado, de un defensor, que tiene que ceñir su actuación a lo que dice la ley, dentro del marco de lo prescrito por las normas jurídicas. Y por lo tanto, el exabrupto fue rechazado por el Congreso, por la Comisión Permanente, Uh -huh. y por lo tanto expulsado de la Cámara como correspondía. Sí, No sé si el Colegio de Abogados le abrirá la correspondiente investigación y eventual sanción, pero debería. por lo tanto creo que dentro de un clima de respeto a las instituciones, por más discrepancia que se pueda tener, no es dable que este tipo de comportamientos prosperen, porque entonces ya la denigración y la caída de las instituciones va a llegar a un nivel absoluto, ¿no? Y eso es algo que no podemos permitir, independientemente de las personas que lo hagan, independientemente de quien esté, digamos, siendo objeto de cualquier tipo de pronunciamiento por parte del Congreso. Podemos Sí. tener la peor opinión sobre los miembros del Congreso, pero el respeto y sobre todo a la majestad del que es el primer poder del Estado, Uh -huh. la encarnación de la República, no puede estar en juego y no puede soportarse, creo yo, estas malacrianzas que lamentablemente pues están siendo cultivadas y prosperando en estos tiempos, ¿no? Sí. Hablando muy mal de la democracia y la República en el Perú. Sí. Ahora, la posible inhabilitación de Pedro Castillo, porque todavía no se ha concretado, no se ha votado en el Pleno. ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Por qué no ha habido una mayor prolijidad dentro de las diferentes instancias dentro del Congreso? Llámese la Comisión Permanente, o perdón, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego la Comisión Permanente y luego el Pleno, como para que esto se agilice un poco más, porque Pedro Castillo ya hizo el golpe de Estado, hace ya van a ser 3 años, y ¿por qué se han demorado tanto? No, no, un grave error que nace del olvido, porque el mismo día que él es desaforado, Uh -huh. que se lo vaca del cargo por el golpe de Estado que dio, en ese momento la consecuencia era su inhabilitación. Fue destituido del cargo y por ende debió ser suspendido hasta por 10 años, como establece el texto constitucional. Sí. Eso hubiera puesto punto final al asunto, pero yo no sé por qué, habría que preguntarle a algún congresista, o se olvidaron. Creo que más ha sido fruto de las circunstancias, no tomaron en cuenta esta segunda decisión, que era parte en todo caso de la misma moción. Uh La -huh. destitución tenía que estar acompañada por una inhabilitación y eso hubiera puesto punto final a quien ha sido también un personaje que se quiere burlar del país, porque decir que no ha habido golpe de Estado cuando lo hemos visto todos, y en el caso de haber prosperado, mi querido Pancho, no estaríamos conversando Exactamente. tranquilamente el día de hoy. Entonces no es un asunto de juego y creo yo que aquí hay que proceder. Lamentablemente a veces cuando no se actúa en el momento suceden estas cosas. Yo espero que haya el quórum necesario para que el señor Castillo, independientemente de la responsabilidad penal que tiene, cosa que tiene que ser visto en el juicio, creo que cometió una falta política gravísima, Sí. una infracción a la Constitución que amerita su destitución en primer lugar Uh -huh. y amerita la inhabilitación. Yo Independientemente del tema sí, penal, que yo creo que se está viendo y se conocerá claro.
esta semana el resultado. Son Pero vías la distintas, ¿no? inhabilitación Pero claro. y la destitución, por haber promovido, por haber impulsado un golpe de Estado, caían como cosas inobjetables, como la ley de la gravedad. No había Sí. discusión al respecto. Se Ahora, separó la destitución ujú, de la inhabilitación y eso ha provocado este sí. problema que estamos ahora contemplando. Yo hace unos minutos hace unos minutos hacía un símil con Martín Vizcarra, ¿no? Quien también terminó siendo candidato porque no se previó que el señor pudiera ser candidato al Congreso. Y si bien fue inhabilitado antes o en el interín entre la primera vuelta y la juramentación de los congresistas, igual logró aparecer en la plancha, logró que Somos Perú despertara ese vizcarrismo que, mal o bien, existe todavía en el Perú. ¿Podría pasar lo mismo con Pedro Castillo y Juntos por el Perú? Bueno, están jugando a eso, igual con Betsy Chávez, Ujú. porque este tipo de comportamientos antirrepublicanos, peligrosos para el régimen democrático, tienen que ser sancionados ejemplarmente. Y la primera sanción, mi querido Pancho, es la política. Por eso es que todos los altos funcionarios, incluyendo a la señora ex fiscal de la Nación o todavía fiscal suspendida, están sometidos a un fuero y a un tipo de investigación y sanción que no tenemos el resto de los peruanos. Ujú. Apenas hay 225 personas que son los altos funcionarios del Estado, ¿no? Que tienen un poder extraordinario, exorbitante sobre todos nosotros, los que, así como tienen una protección constitucional de no poder ser denunciados directamente si no hay antejuicio, también el Congreso de la República puede hacer este juicio político que en Estados Unidos se llama impeachment y Sí, cuyo objeto justamente es resolver políticamente lo que después, en todo caso, puede dar lugar a una deriva judicial. Pero sí. el juicio político se produce cuando se produce una infracción a la Constitución. Y es evidente que Castillo lo hizo como la señora todavía fiscal de la Nación Ujú. suspendida comete cuando no le da la gana de acatar un Sí, mandato de un órgano competente y constitucional como es la Junta Nacional de Justicia. Eso lo hemos visto todos. sí. Ahí no hay discusión. O sea, son hechos evidentes y ante el hecho evidente se sanciona políticamente, repito, solamente para los altos funcionarios, porque ni tú ni yo, Pancho, somos sometidos a juicios políticos, Ujú. correcto. Entonces, esto es una cosa para quienes tienen un alto poder, los altos funcionarios que tienen un poder muy grande, y por eso es que solamente el Congreso les abre este tipo de procedimientos, justamente para quitarles ese poder y no lo puedan usar Sí. de modo perverso, Ahora, como lo pretenden hacer, ¿no? antes de comenzar el enlace contigo, veíamos un pequeño video de la reacción que tuvo Delia Espinosa cuando se enteró lo que había ocurrido en el Congreso. Ella llama inconstitucional, llama ilegal lo que han hecho, pero además de ella, ha habido bastantes voces más que han cuestionado el exceso de poder que tiene el poder legislativo, sugiriendo que ya están actuando de manera desinteresada a los intereses nacionales y están actuando de manera más interesada a sus propios intereses, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Tiene mucho poder el Congreso? No, eso no resiste el menor análisis. ¿Cuál exceso de poder? El Congreso está actuando en el marco de una Constitución que tiene 30 años. Y si repasamos hacia atrás, en todas las constituciones últimas, esta posibilidad del juicio político ha existido, con las mismas características, ¿ah? En Ujú. consecuencia, aquí no hay nada que se haya inventado para perjudicar a la señora en particular. Ujú. Lo que pasa es que el alto funcionario, ¿no? Tiene que tener un comportamiento conforme a la Constitución, independientemente del delito que pueda cometer, ¿ah? Porque Sí, el delito no lo ve el Congreso, sino lo tiene que ver la instancia judicial correspondiente, la Corte Suprema, qué sé yo. sí. Pero cuando se comete una infracción política, ¿no? Se tiene que producir este tipo de acción que lo que hace es destituirlo del cargo y lo inhabilita. Como dos acciones ¿Por qué? inmediatas, porque es Para una aquellos persona que... que con su conducta, Ujú. con su falta de comportamiento idóneo, está mancillando el cargo. No es dable que tenga el Ujú. cargo y entonces el Congreso, de acuerdo a un procedimiento y a un quórum que no es sencillo de alcanzar, dispone su separación y su inhabilitación. Y ¿Cuál punto es, final. ¿Cuál es la razón por la cual se ha buscado desaforar
y luego inhabilitar a la señora Delia Espinosa. No, son dos sanciones que están implicadas. No necesariamente concurren automáticamente. Le hemos visto cómo las separaron en el caso de Pedro Castillo, Ujú. pero una conlleva a la otra. Bueno, puede que el Congreso diga basta con la destitución, no hay que inhabilitarlo. Ya. Ha habido casos, por ejemplo, de alguna ministra que se vacunó indebidamente, que la destituyen o no la inhabilitan, ¿no? Ya, Ujú. esos son variantes de la pena, como cuando el juez, al momento de establecer la responsabilidad, establece pues mínimos y máximos, Sí. juega con un rango de penas, de penalidades. Ujú. Igual acá. Entonces, pero lo que yo quiero decir es de que esto es perfectamente legítimo. Aquí no hay duda alguna. Ahora, Aquí cualquier parlamento procede de la misma manera, independientemente de los actores, ¿ah? Ahora, pregunto yo, una persona que se expresa de esa manera, ¿puede ser fiscal de la nación? ¿Puede ser tutelar de la legalidad? Está actuando como un agente político. Este, ese es su discurso frente a los parlamentarios. Como tú bien decías, les ha abierto investigaciones que no le competen, ujú, porque ella, más allá de la preliminar, para que un aforado, incluyendo ella, pueda ser objeto de una investigación penal, como ella generalmente lanza con ametralladora, tiene que haber el antejuicio, ujú. el desafuero, que es un juicio político que lo que busca, en este caso, no es la sanción, sino ponerla a disposición del Poder Judicial, porque sin ese pronunciamiento del Congreso no es posible que los altos funcionarios, incluyendo ella, y los congresistas también, puedan ser objeto de un juzgamiento y de una Eh, investigación fiscal en serio. Yendo un poco más al futuro, indistintamente del caso de Delia Espinosa, ¿no? Ha habido varias voces que igual también consideran que la proporcionalidad del poder, ha habido un desequilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo va a afectar eso cuando tengamos Cámara de Diputados y No, Senadores? ¿Crees tú que se diluya eso ese poder? No, yo creo que efectivamente, lo hemos escuchado, pues es una narrativa caviar que no tiene respaldo en los hechos. Aquí se están confundiendo dos cosas, mi querido Pancho. Ujú, Una cosa es que los actores políticos, en este caso los presidentes, la gente encargada del poder ejecutivo, hayan sido pequeñitos, insignificantes, ujú. vulnerables, infelices en última instancia, y entonces cualquier otro poder lo yuxtapone, se sobrepone, lo encima. Y Sí. repito, no solamente el Congreso, también los jueces y los fiscales. Los fiscales durante mucho tiempo han tenido en jaque al Parlamento Nacional. Ujú. Entonces, ¿qué cosa quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que nuestro régimen sigue siendo presidencial. O sea, el poder que tiene el Ejecutivo es inconmensurablemente superior. Para empezar, el presidente de la República maneja un presupuesto de miles y miles, millones de soles. Tiene un ejército de casi 1,5 millones de funcionarios en todo el territorio nacional. Ujú. Jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de las Fuerzas Policiales, Sí. define la política exterior, es jefe de gobierno. No hay ningún otro poder que pueda contrarrestar al poder ejecutivo. El Parlamento solamente, en el fondo, no gobierna, lo que hace es fiscalizar, ¿correcto? Y claro, y dictar leyes. Y claro, cuando fiscaliza, aparece que está por encima, pero eso es por la vulnerabilidad y la insignificancia que tienen los que ocupan el sillón de Pizarro. ¿Tú Ahora, crees que a Alan con García las le iban a nuevas hacer, reglas, a con las Alan nuevas, García le iba a pasar eso? ¿Tú podrías decir que en la época de Alan García, le iban a el señor inhabilitar. o Belaúnde Terry, el Congreso estaba por encima de él? Claro. En absoluto, pues. Pero Porque el eso presidente también se además debe juega a con la qué? opinión pública. A la atomización de los partidos en el poder legislativo. Claro, pero eso es uno. Pero además, incluso así hubiera mayorías, Ujú, hay límites, porque inclusive el Congreso ha establecido, el Parlamento solamente puede censurar puede censurar a dos consejos de ministros. ujú. Si no, puede ser disuelto, lo cual es un límite para evitar, digamos, el abuso que existió en otros tiempos, en la época del primer Belaúnde, donde casi era un deporte la censura de ministros y gabinetes. Sí, Correcto. Hoy ya se ha puesto un tope. claro. Digamos, que es la función máxima que puede.
porque el tema de la vacancia presidencial es cuando hay un caso extraordinario y tiene que haber una votación sumamente elevada para que se pueda producir. 2/3, 89 votos, 87, claro. es muy difícil de alcanzar en un Congreso fragmentado, como tú Ujú. comprenderás. Entonces, Sí. no hay por ningún lado. Mira, régimen parlamentario es lo que existe en Europa, tú lo Ujú. sabes, donde el gobierno nace del Parlamento. En España, el gobierno lo pone el Claro. Congreso de Diputados, las Cortes. En Italia lo pone el Parlamento. En Inglaterra es el Parlamento Nacional el que pone Esos son los regímenes parlamentarios. Parlamentaristas. En Perú eso no sucede. Sí. Y repito, la vacancia es simplemente un exceso cuando se produce un acto de tal conmoción moral que efectivamente, bueno, ya se produjo la situación. Que aquí lo hayamos generalizado y se haya banalizado, eso es por la mala política y las malas prácticas. Sí. Pero es muy difícil en los hechos vacar a un presidente de la República, porque Sí. no es tan sencillo hacerlo. Mira, si el señor Castillo no hubiera dado el golpe de Estado, de repente ese día, ese 7 de diciembre, por la tarde, noche, no hubiera habido los votos para poder vacarlo. Sí. Bien, Ángel Delgado, abogado constitucionalista. Ángel, como siempre, un placer conversar contigo. Pero la próxima puedas estar acompañándonos de manera presencial. No, con mucho pero igual, gusto, claro que sí. pero igual siempre un placer conversar contigo, Ángel. Igual Gracias modo, por estar con sus nosotros. órdenes y saludos a todos los amigos en la producción. Gracias. Gracias.